ustedes han revisado en el... Vamos a empezar con la atresia y las estenosis yeyuno-ileales, que son la primera causa o la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el recién nacido. Eso me olvidé mencionar. Aquí en los tres primeros, de los tres, la que causa con más frecuencia la obstrucción intestinal es la atresia intestinal. Cuando uno se refiere a la atresia intestinal, nada más se está refiriendo a la atresia yeyuno-ileal. Obviamente la atresia duodenal también constituye un tipo de atresia intestinal, pero cuando se le menciona, se le tiene que decir atresia duodenal específicamente, ¿no? Y en el caso de la atresia intestinal, cuando uno solo dice la mención de atresia intestinal, se está refiriendo a las atresias yeyuno-ileales. 1 de cada 5.000 nacidos vivos, hasta 4.000, hay varias estadísticas, pero en general es de 1 a 4.000 a 5.000 nacidos vivos. Pero puede ser más frecuente, hasta 1 en cada 2.500 en algunas series. Vamos a saltearnos algunas cosas que no son tan relevantes, pero se acepta, la etiología se acepta que se produce como el resultado de una lesión isquémica intrauterina. Entonces nos salteamos a esta diapositiva y vemos más o menos la teoría más aceptada que da origen a la atresia. Se supone que todo es causa de una trombosis en un vaso, en una vena, que causa un compromiso de la circulación venosa primero y luego arterial. Entonces esta sección del intestino se queda con una isquemia, produce cambios irreversibles en su tejido, y luego se desintegra, ocasionando un segmento atrésico. Esta teoría explica la falla en la atresia del tipo de cabos separados. Para la membrana y para otros tipos realmente no, se queda un poco corta. Sin embargo, es la teoría que manejamos actualmente. El cabo proximal, si este sería el cabo proximal de la atresia, cuando el contenido no puede progresar, lo que va a pasar es que se dilata esta parte y la parte distal de la atresia se vuelve pequeña por falta de contenido, no se desarrolla. Hay 5 tipos de atresia yeyuno-ileal. Se consideran a partir del tipo 1, 2, 3A, 3B y 4. La estenosis es una condición muy rara, realmente no hemos visto nosotros casos de estenosis congénita. La mayoría de estenosis son adquiridas, o sea, son consecuencia de una anastomosis que se cicatrizó demasiado, entonces causa una estenosis. Pero la estenosis congénita realmente no hemos visto, pero sí está descrita. Entonces los tipos más frecuentes son el tipo 1, que es una membrana intraluminal, ¿no? Muy parecido a la atresia duodenal, que también es lo más frecuente, que causa una membrana. Entonces el cabo proximal está dilatado y el distal está pequeño, ¿no? Por falta de hipoplásico. Igual en el tipo 2 ya no hay solo una membrana, sino una separación por un cordón fibroso. En el tipo 3A hay una separación con defecto del mesenterio. En el tipo 3B hay una separación absoluta de cabos y además hay un enrollamiento del cabo distal sobre el eje de la arteria mesentérica superior, de una de las ramas de la arteria mesentérica superior. Y en el tipo 4 hay una atresia múltiple, de múltiples segmentos, pueden ser 2 o más. Para hablar de cada tipo, en el tipo 1, aquí estamos viendo el resultado quirúrgico, o sea, durante la sala de operaciones, el cabo proximal dilatado y el distal está pequeño o hipoplásico, y aquí se supone que debe estar la membrana. Y aquí el doctor que ha tomado la foto nos muestra la membrana intraluminal en esta siguiente foto. Este tipo de atresia tiene buen pronóstico porque no se compromete la longitud del intestino, solamente es una membrana. En el tipo 2
la atresia ya está separada por los cabos atrésicos están separados por un cordón fibroso que puede ser corto, como en este caso, o hay otros que son un poquito más largos, ¿ya? Sin embargo, la longitud intestinal está respetada y el pronóstico también bien, es bueno. Lo único que hay que hacer es resecar el cabo proximal, esa parte dilatada se reseca y se hace una anastomosis término-terminal, abriendo un poquito acá su luz del cabo distal. En el tipo 3A, también acá hay un defecto mesentérico, el cabo proximal siempre está dilatado y luego está el intestino distal que está pequeño, ¿no? Hipoplásico. Entonces, es unir este segmento dilatado con este segmento pequeño es difícil técnicamente, aparte que esta zona ya tiene una alteración de la peristalsis y no es lo correcto porque no va a tener un buen tránsito. Entonces lo que tenemos que hacer es resecar esta parte y hacer una anastomosis. A partir del tipo 3B empiezan ya el pronóstico pobre o el mal pronóstico. En este tipo puede haber una afectación de la longitud del intestino, que al final es lo más relevante para el pronóstico. Consiste en una atresia yeyunal, o sea, es alta, con ausencia de la arteria mesentérica superior, más allá del origen de la rama de la cólica media. Agenesia del mesenterio dorsal, una pérdida significativa de la longitud intestinal y un gran defecto mesentérico. El resultado es que se enrolla el intestino distal sobre el eje de esa arteria mesentérica, que está incompleta, ¿no? Esta configuración le da el nombre de cáscara de manzana, árbol de Navidad o deformidad de Maple. No se refiere a la cáscara de manzana por el grosor de la cáscara, no, sino porque cuando ustedes pelan una manzana, la cáscara se enrolla, ¿no? Entonces, eso le da el nombre. Entonces es un tipo de mal pronóstico, igual que el tipo 4, que también tiene mal pronóstico, ya que compromete la longitud del intestino. Se pueden combinar aquí atresias tipo membrana, tipo cordón fibroso, otro tipo cordón fibroso, ¿no? Más de 2 atresias ya le da el tipo atresia múltiple. Tienen mal pronóstico porque el intestino residual suele ser menor de 75 centímetros, lo que lo cataloga ya como un síndrome de intestino corto. Requieren nutrición parenteral prolongada y probablemente fallezcan. Las manifestaciones clínicas, ya hemos dicho que lo clásico es que se manifiesten como una obstrucción intestinal y ustedes ya conocen los signos de obstrucción intestinal. Los principales son vómito bilioso, distensión abdominal y ausencia de evacuaciones. En el caso de los bebés es ausencia de meconio, ¿no? La evacuación de los bebés se llama meconio. La mayoría no son diagnosticados prenatalmente, es lamentable, pero es cierto, no hay diagnóstico prenatal. Algunos sí vienen con diagnóstico prenatal, pero son los pocos. Cuando uno completa la evaluación de una obstrucción intestinal en un recién nacido, en un adulto, en un lactante, es necesario hacer una estimulación rectal. En el adulto le harán un tacto rectal, pero en este paciente se llama estimulación rectal con sonda o con termómetro. Si uno hace eso en la atresia intestinal, lo único que va a obtener son tapones grises de moco, que no es meconio normal, ¿no? Ese tapón gris de moco es el resultado del meconio que se quedó después de que se originó la atresia. Me refiero a esta parte, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí vamos a ver. Acá ocurrió la atresia, pero esta parte del intestino hasta el recto, que es la parte distal, tenía algún tipo de contenido y ese contenido va a terminar de salir cuando ustedes le hagan la estimulación rectal y van a ver que es gris, no es normal. Si se tratara de que están evaluando una obstrucción intestinal y en vez de que ocurra eso, que salga tapones grises de moco, si no sale nada o si no sale absolutamente nada, podrían estar frente a un hilio meconial. Si sale, por ejemplo, gas en forma explosiva, podrían tratarse de una enfermedad de Hirschsprung. Si en vez de eso sale de repente deposiciones con sangre, podrían estar frente a un vólvulo por malrotación. Entonces, eso es parte del examen físico de la obstrucción intestinal, no se debe
dejar de hacer, ¿no? Siempre se tiene que hacer, al menos en los recién nacidos. El diagnóstico se confirma, ustedes ya diagnostican clínicamente la obstrucción y lo que tienen que hacer inmediatamente es diagnosticar, pedir una radiografía simple de abdomen. La radiografía simple de abdomen les va a manifestar signos de dilatación de asas con niveles hidroaéreos y ausencia de aire distal. En este caso, no se confundan con la doble burbuja, aquí hay más de 2 burbujas, sino que la orientación es un poco terrible acá. Tengo una otra presentación con otra placa, pero no sé, se abrió esta. Ese es el signo característico, dilatación de asas, niveles hidroaéreos cuando la radiografía es en posición de pie. En este caso, esta placa parece que está de cúbito, parece que no se forman los niveles. Rara vez usamos este examen con contraste. Este es un enema con contraste que se usaba antes para determinar cuánto de intestino residual tenía, lo cual ya no hacemos, ¿no? Suficiente con la radiografía simple, la clínica, y lo programamos a sala de operaciones. Y ahí vemos ya el diagnóstico final. Recuerden que no es posible hacer el diagnóstico del tipo de atresia antes de la cirugía. Siempre se hace durante, no se puede hacer antes. Durante la cirugía, aparte del tratamiento quirúrgico, recuerden que a todo obstruido hay que ponerle una sonda orogástrica de aspiración, o hay que reponer los líquidos que pierde por el vómito, hay que hidratarlo, hay que ponerle antibiótico por la translocación bacteriana, y luego hay que programarlo en condiciones adecuadas. Las consideraciones quirúrgicas es lo que les decía antes: resecar el cabo proximal dilatado, que no es funcional, buscando que el diámetro de la atresia, del segmento atrésico proximal, sea lo más cercano posible al segmento distal. Esto se puede lograr mediante una incisión oblicua, como se ve en esta parte, o también con una incisión en pico de flauta, que es lo que más hacemos nosotros, ¿no? Lo cortamos plano, pero después le hacemos una incisión en pico de flauta, o tapering también le dicen. El factor pronóstico más importante es la longitud del intestino. Recordamos que 250 centímetros más o menos es la longitud normal. En prematuros puede ser menos, 160 o 140, pero nosotros debemos tener como objetivo, en los casos sobre todo del tipo 3A y el 4, que el bebé quede por lo menos con 100 centímetros de intestino para que pueda recibir alimentación normal. Si ya el bebé tiene menos de 75, se le considera un síndrome de intestino corto. Si tiene menos de 40 centímetros, finalizando la cirugía, se diagnostica como un síndrome de intestino ultracorto. Tanto el intestino corto como el intestino ultracorto son de mal pronóstico. Entonces, finalmente, la ubicación de la atresia también es un factor pronóstico. Es mejor que sea el ilion el que digamos, sea la zona atrésica, que el yeyuno, porque recuerden, el yeyuno es secretor, así que si le van a hacer algún procedimiento ahí, va a ser, digamos que si no tiene yeyuno, no hay como que el ilion se adapte a hacer yeyuno. La madurez del intestino en un prematuro tiene mejor pronóstico que un bebé a término, porque el bebé prematuro todavía tiene tiempo para que el intestino crezca, entonces se pueda recuperar de un intestino corto. La longitud del intestino delgado es difícil de determinar después del nacimiento, o sea, para un bebé no hay un valor exacto, hay mucha variación. Entonces, a veces, por más que tú hayas dejado más de 75 centímetros de intestino, el bebé hace signos de malabsorción, y a pesar de tener suficiente longitud, se considera también un intestino corto, ¿no? Porque no funciona. Es de vital importancia respetar la válvula iliocecal, no resecarla, o sea, esa zona no se debe resecar, salvo que sea ya imposible de mantener, ¿no? Porque permite una adaptación intestinal más adecuada. Incluso si el intestino es si al final resulta en síndrome de intestino corto, la válvula iliocecal permite que el contenido pueda pasar al colon para absorber líquidos y no retornar. Si retorna, va a tener el retorno también con bacterias y va a ser un problema.
Entonces hay que dejar la válvula ileocecal hasta donde se pueda. Bueno, eso era lo que le quería hablar de atresia intestinal. Ahora vamos a meconial. El hilo meconial es una de las causas más comunes de obstrucción intestinal en el recién nacido. Pero esta parte la hemos sacado pues del libro de Asker, ¿no? Tenemos que mencionar que hilo meconial en nuestra población no es tan frecuente como en la población caucásica, como ya lo van a leer o ya lo habrán leído. No tenemos muchos casos de hilo meconial. Sin embargo, hay que revisar la patología porque cuando yo digo que no tenemos muchos casos, no es que no haya, sí hay, pero hay menos casos. O sea que no es una de las causas más comunes. Se caracteriza por un meconio extremadamente viscoso, o sea, aquí no es que el intestino esté interrumpido, sino que el contenido está demasiado espeso, tiene muchas proteínas, especialmente albúmina, y hay disminución del líquido y de enzimas pancreáticas también. A menudo es la manifestación clínica más temprana de la fibrosis quística. Cuando uno habla de hilo meconial, está hablando de la fibrosis quística, generalmente, ¿no? Aunque también hay casos de hilo meconial que no corresponden a la fibrosis quística. Ahora, cuando se manifiesta el hilo meconial, se puede decir que ese paciente con fibrosis quística tiene uno de los fenotipos más graves. La fibrosis quística, para recordar, es un defecto genético potencialmente letal, ¿no? que afecta a los caucásicos. Cada año 1.200 bebés nacen con fibrosis quística. Vean la frecuencia, es mucho más frecuente, por ejemplo, que la atresia intestinal, pero esto es en Estados Unidos, ¿no? En nuestro medio, vuelvo a repetir, la atresia intestinal es mucho más frecuente. Es una enfermedad autosómica recesiva hereditaria, o sea que hay que encontrar dos padres con el gen para que se manifieste, ¿no? Recuerden el gen cromosoma 7, el brazo corto, la proteína transportadora de cloro. Esa es la fibrosis quística. La incidencia es mucho menor en las poblaciones no caucásicas. Y si son caucásicas, por ejemplo, los hispanos son menos frecuentes dentro de todos los caucásicos. Entonces, por esa parte, sabemos que en el Perú la raza blanca no es la predominante, y si es que tenemos personas de raza blanca, la mayoría son descendientes de españoles. Entonces, en nuestro medio no es tan frecuente la fibrosis quística realmente, pero sí hemos tenido casos en el hospital. La evaluación ecográfica, se puede hacer el diagnóstico prenatal. Acá dice, por ejemplo, en un 30-70%, o sea que es muy variable, ¿no? No es como la gastrosquisis y el onfalocele y la atresia duodenal y la hernia diafragmática, que son mucho más sensibles las ecografías. La presentación clínica va a depender si es un hilo meconial simple o es un hilo meconial complicado. Al simple se le dice cuando todavía no hay daño intestinal ni perforación. Generalmente la parte afectada es esta parte, la parte distal del hilo, donde el meconio forma un espesamiento que puede llegar a ser tan sólido como el cemento. El cemento es muy duro eso. Y eso ocasiona que se acumule el contenido, digamos, en forma retrógrada, dilata el intestino con peligro de perforación, shock, muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Eso ocasiona un cuadro de obstrucción intestinal, o sea que también va a tener vómitos, distensión abdominal, ausencia de evacuaciones, lo vamos a querer estimular con un termómetro y no vamos a obtener ningún contenido. Adicional a eso, para diferenciarlo de la atresia intestinal, sería en el examen físico, nosotros podemos palpar a través de la pared abdominal una masa de carácter pastoso a la palpación, como si fuera una plastilina. Algunos le llaman signo de la plastilina, o sea, porque tú palpas ahí como si tuviera una bola ahí que digamos, se deja moldear, y si tú le das una forma, se queda un rato en esa forma. Entonces, eso corresponde al meconio que está ahí acumulado dentro del intestino, que sería la bolsa de la plastilina. Es muy característico. Cuando uno lo encuentra, sí ya se queda con esa imagen, o con esa sensación de la palpación. Ahora, el hilo meconial complicado se refiere a los casos donde el bebé ya nace con una perforación tipo
peritonitis meconial, o también pueden nacer con un pseudoquiste meconial, con una ascitis meconial, y el bebito generalmente al nacer nomás ya tiene cambios de coloración de la pared, y si la cirugía se hace pronto, se puede detectar, puede ser un vólvulo como en este caso, o también puede ser una atresia que ocasionó una perforación intrauterina. Entonces, esa perforación intrauterina es, generalmente es la causa del hilo meconial complicado. También se le dice hilo meconial complicado al paciente que fue diagnosticado con hilo meconial simple, pero durante su evolución se perfora. También se le puede llamar hilo meconial complicado. Para el manejo o para el tratamiento del hilo meconial simple, la mayoría no se pueden manejar de forma no quirúrgica. El tratamiento inicial es el enema. Los enemas lo que van a hacer es diluir el meconio. Aquí, por ejemplo, si vemos esta zona, el objetivo es diluir esta parte del meconio que está ahí espeso y prácticamente taponeando el intestino, ¿no? Ahora, el enema también excluirá otras causas de obstrucción intestinal neonatal y se refiere principalmente a la enfermedad de Hirschsprung. En la enfermedad de Hirschsprung también se puede palpar una masa, también puede tener vómito, distensión, se parece mucho al hilo meconial. Sin embargo, la diferencia sería que en el hilo meconial, si tú le estimulas el recto, no va a salir gas en forma explosiva. Y otra diferencia sería que cuando se le hace el examen con enema con contraste, en el hilo meconial lo que vamos a encontrar es un microcolon, en cambio en el Hirschsprung lo que vamos a encontrar es un megacolon, o sea, un colon dilatado. El neonato debe recibir hidratación porque este contraste isotónico hidrosoluble atrapa mucho líquido y puede deshidratarlo al bebé. Recuerden que los bebés tienen poco volumen, así que no es tan fácil manejar una deshidratación en un bebito. Bueno, en este caso está presentando, la lámina dice tratamiento quirúrgico, pero aquí en esa parte hay una radiografía donde se ve una sonda en el recto y aquí le están instilando el contraste radiopaco, hidrosoluble, con hiperosmolar también es. Entonces el objetivo de esto es que el colon se llene de líquido, jale líquido al intraluminal del intestino y encuentre el sitio de obstrucción y disuelve el meconio, ¿no? Y el meconio se pueda disolver y regresarse. Esto se puede hacer no con N-acetilcisteína que dice acá, sino con una sustancia llamada ditriazoato de meglumina, también se conoce como gastrografina. Este es el examen radiológico. Si uno lo hace por 3 veces y no logra diluir el meconio, lo que tiene que hacer es ya el tratamiento quirúrgico, ¿no? Una de las opciones del tratamiento quirúrgico es lo que dice esta lámina, colocar una sonda, una especie de Foley, ¿no? Y irrigarlo de forma proximal a distal, ¿no? Acá en este dibujo se ve como si fuera algo muy fácil, pero realmente no es tanto. Nosotros no optamos generalmente por colocar sondas, lo que hacemos es resecar esa parte del intestino o una parte del intestino y hacer ileostomías. Porque lo más usual es que ya entremos nosotros al hilo meconial cuando está perforado, o en el caso de los hilo meconial complicados. Lo que hacemos es ileostomías, o sea, para dejar bien clara la idea, este segmento, en vez de hacerle una pequeña incisión, nosotros lo abrimos, ¿no? Lo abrimos y lo irrigamos esta parte y nos quedamos con 2 bocas. Esas 2 bocas se pueden abocar a la pared abdominal y ese tipo de ileostomía se llama ileostomía tipo Mikulicz. Si solo abocamos la parte distal, se llama ileostomía tipo Bishop-Cook. Si hacemos la ileostomía de la parte proximal, se llama Santulli. Y acá también está el tubo de enterostomía. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es muy digamos, difícil de manejar. Esta zona se puede salir, es un problema. No lo hacemos. Nosotros preferimos hacer Mikulicz, ¿no?
nosotros preferimos hacer, no quiere decir que sea lo mejor. Hay autores que defienden al Bishop Cook, hay autores que defienden a Santulli. Recuerden que estamos hablando de patologías mucho más frecuentes en otros lados, ¿no? Y en otros lados, supongo que por la cantidad de pacientes pueden tener mejores experiencias. Un ratito. Voy a ver quién toca. Corrupción. Bueno, esos son los tipos de ileostomía, delirio meconial. Ahora vamos a hablar de la malrotación. Vamos a acelerar un poco ya la exposición realmente. La malrotación es solamente una anomalía rotacional. Vamos a tener que hablar un poquito más de la embriología. En este caso, vamos a tener que recordar cómo se produce la rotación normal del intestino. El intestino normalmente rota 270 grados y lo hace en 3 etapas muy establecidas. La primera etapa es la herniación, que empieza en la 4ª semana, y esto pasa porque el intestino es mucho más grande que la cavidad abdominal. Entonces tiene que salir del abdomen para poder desarrollarse, y ahí rota 90 grados en sentido antihorario. Luego el abdomen crece lo suficiente y ocurre un mecanismo de retorno donde rota a partir de la 10ª semana 90 grados en sentido antihorario cuando está fuera y 90 grados cuando ya está dentro del abdomen. Y la tercera fase consiste en la fase de fijación, donde no hay rotación, pero sí importante mencionar para comprender el mecanismo de la aparición de las bandas de LAT sobre todo. Entonces, en total, el intestino rota 270 grados, ¿no? Y esto permite de que, por ejemplo, acá en el dibujo, el ligamento de Treis se fije en esa posición y el ciego en esa posición, ocasionando el famoso ligamento de Treis, que es la base de la arteria mesentérica superior. Entonces, como la arteria mesentérica irriga toda la parte del intestino medio, hace muy difícil que se volvule, ¿no? Que haya un vólvulo, porque esa base amplia permite que no haya vólvulo. Vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Ahora, cualquier alteración que detenga la rotación del intestino antes de los 90 grados se conoce como no rotación, o falla o si así se llama, no rotación. La no rotación es más propensa al vólvulo. Les hablaba por ejemplo, de la fijación del intestino. En el caso de que no ocurra la rotación, ni siquiera 90 grados, viene el estómago, el duodeno se queda en la parte izquierda del abdomen, perdón, derecha del abdomen. Ya. Se queda en la parte derecha del abdomen, crece como puede, digamos, y el arteria mesentérica no tiene forma de fijarse, entonces queda libre y la configuración va a ser como de un abanico, entonces es mucho más probable que esto se volvule. El vólvulo es el principal problema de la no rotación. En la rotación incompleta, este intestino pudo rotar un poco más, como 180 grados o cerca, entonces el intestino se puede quedar igual, el duodeno ha tenido que crecer en la parte derecha y el ciego va a querer fijarse hacia la pared posterior como ocurre normalmente. Recuerden, este ciego se fija aquí, aparece el mesocolon derecho, el mesocolon izquierdo. Son elementos que mantienen la posición tanto del colon ascendente como el descendente. Esos elementos no se pueden desarrollar cuando el intestino no está en su lugar, principalmente en la parte del ciego. Como eso ya está programado, igual ocurre, aparte, así no rote lo suficiente. Entonces, ahí, en ese momento, se configura una banda peritoneal conocida como bandas de LAT, que van a comprimir el duodeno en la parte distal, en la tercera porción o segunda porción del duodeno, que ya está verticalizado, pudiendo ocasionar una obstrucción parcial o total de ese duodeno. Entonces, ese es el cuadro más característico de la rotación incompleta, una suboclusión del duodenal o una suboclusión intestinal alta. También hay otras formas menos frecuentes como la rotación inversa, donde la arteria mesentérica se queda adelante
del intestino, es muy poco frecuente, no lo hemos visto. Las hernias paraduodenales son poco frecuentes, pero hemos tenido algún par de casos. Las hernias paraduodenales, ahí el dibujo ocurre cuando hay un defecto en la fijación y el intestino se mete por esta zona de acá, se mete y queda atrapado al costado del duodeno, por eso se llaman paraduodenales. Pueden ser del lado derecho o izquierdo. Hemos tenido un par de casos donde hemos tenido solamente que liberarlos y no hemos tenido necesidad de hacer resección intestinal ni otras cosas. No, o sea que no son tan raras como dice acá. La rotación inversa sí es mucho más rara, eso no lo hemos visto. Bueno, es muy difícil establecer cuántos pacientes malrotados hay porque la mayoría son asintomáticos, ¿no? La mayoría puede vivir su vida normal sin ningún problema por cualquier falla en su rotación intestinal. Uno de los que estamos aquí reunidos puede tener una malrotación y no ocasionarle síntomas. ¿Ya? Puede ser tan alta, dice, como 1 en 6.000, aunque se ha encontrado en estudios de deglución de varios 0.2%, o sea que es mucho más, o 1% de las necropsias, imagínense, es un porcentaje bien alto. Cuando se encuentra hay que buscar siempre otras malformaciones, o la asociación puede ser con atresia intestinal, con ano imperforado, no con otras más. El cuadro clínico es variable. Generalmente hemos hablado hasta ahora de la malrotación con vólvulo y de la malrotación con obstrucción duodenal. Estos problemas pueden ser agudos o crónicos. Realmente el término agudo se refiere a que el problema es tan clínicamente manifiesto que tiene que operarse de todas maneras. Es decir, el paciente viene a la emergencia con signos de obstrucción intestinal, que ya los conocemos, vómito bilioso, distensión del abdomen y ausencia de evacuaciones. Pero este paciente se diferencia del resto en que se pone agudamente enfermo mucho más rápido y puede llegar al eritema y el shock en muy poco tiempo. Si una atresia se puede perforar en 24 horas hasta 48 horas, un Hirschsprung también aguanta 24, 48 horas. El hilo meconial puede estar 24, 48 horas hasta que le hagan su enema y todo. El vólvulo de malrotación no aguanta 6 horas o 8 horas antes de que ya tenga signos de shock, plaquetopenia y hasta puede morir. Entonces hay que actuar más rápido que en el resto. Esa es la malrotación aguda. Pero se ha visto algunos casos que no es lo más frecuente, pero se ha visto que este vólvulo regresiona espontáneamente. O sea, el paciente deja de vomitar, deja de tener distensión, hace deposiciones y a veces se le da de alta al paciente. Llega a emergencia y está un rato, se le pone la sonda, se asustan, hay que programarlo, tienen niveles en la placa, lo queremos programar y de pronto comienza a hacer deposiciones y ya no vomita y ya bueno, ahí para qué le vas a operar, realmente ahí suspendes la cirugía y a veces se le puede dar de alta. Reingresa después por otro cuadro similar y así puede tener varios ingresos. Lo que está pasando con ese paciente es que se volvula y se devolvula espontáneamente. Eso no es lo más frecuente realmente y eso se conoce como malrotación con vólvulo crónico. No es que esté volvulado crónicamente, porque ya sabemos que el vólvulo en poco tiempo deteriora al paciente mucho. Es que se devolvula y se devolvula el vólvulo no es tan completo. O sea, no gira 270 grados, ¿no? Que es la definición de vólvulo. La malrotación con obstrucción duodenal aguda es similar. Lo que pasa ahí, por ejemplo, es que esta banda de LAT, si aprieta lo suficiente para obstruir completamente el duodeno, el recién nacido desde que nace nada más no puede tomar su leche. No tolera ni pequeñas cantidades de leche y hasta que vomita. Entonces eso amerita que lo estudien, le tomen un esófago una radiografía con contraste y se le detecte el signo de la doble burbuja, por ejemplo, y ahí se opere, ¿no? En cambio, si esta banda duodenal, o esa banda de LAT, perdón, no aprieta lo suficiente, este bebito puede tomar leche, pequeñas cantidades, puede tomar media onza, puede tomar 1 onza y no vomita, le aumentas a 1,5 onzas de leche y la vomita. Normalmente los recién nacidos empiezan tomando 2 onzas de leche y luego van aumentando hasta las 4 onzas al mes de edad.
Algunos, bueno, pueden tomar más, no recuerdo, hay, sobre todo los bebés varones toman hasta 6 onzas algunos. En cambio, este bebito se queda en 2 onzas o se queda en 11 y media y no puede progresar. Como no, el asunto no es tan grave, van a pensar que es un reflujo, que es otra cosa, que es un píloro, cosas así raras, ¿no? Entonces no se le va a tratar realmente de forma pronta. Entonces se convierte en una malrotación con obstrucción duodenal crónica. Realmente no es una obstrucción duodenal, es una suboclusión duodenal, ¿no? Acá el término hay que corregirlo. Estos son los dos cuadros clínicos. Obviamente el que más nos va a preocupar es el vólvulo. Eso es lo que más nos va a preocupar. Al inicio, los síntomas pueden ser inespecíficos, solamente está el vómito, alguna característica especial que hemos notado nosotros que llevamos tratando pacientes con obstrucción intestinal, es que el paciente puede tener deposiciones con sangre o vómito con sangre. Eso es un signo también de malrotación con vólvulo, que ya está haciendo daño intestinal. El gol estándar, sin embargo, no es la radiografía simple, no, la radiografía simple solamente puede encontrar como esta placa: dilatación de asas intestinales, niveles hidroaéreos y ausencia de aire distal. Eso es lo común en una obstrucción intestinal. No te está diciendo esta placa que es un vólvulo, solamente te está diciendo que está obstruido. Y algunas veces hemos operado en esa condición. Hemos entrado a sala por una obstrucción que pensamos que era por cualquier otro motivo y encontramos un vólvulo o una malrotación. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? ¿Cómo podríamos mejorar ese diagnóstico? Es el estudio con contraste. El estudio con contraste generalmente se hace en los pacientes estables, o sea que a veces no tenemos tiempo de hacerlo. Si lo hacemos, vamos a encontrar el signo clásico del sacacorchos y el signo de pico de ave, ¿no? En la radiografía contrastada se utilizan mucho las referencias. Por eso hay signo de sacacorchos, pico de ave, recuerden en el píloro del hombro, de la cuerda, etc. ¿No? Acuérdense de estos dos signos. Generalmente en el hospital nosotros no tenemos tiempo de hacer estos exámenes. Generalmente los operamos solo con la radiografía simple. Para el preoperatorio, si ya tú sospechas de un vólvulo de intestino por deterioro clínico muy rápido y el paciente está con signos de obstrucción, debe hidratarse, recibir antibióticos y tienes que programarlo a sala lo más pronto que puedas. No te puedes escudar, ¿no? Que está inestable, hay que estabilizarlo 6, 12 horas, ¿no? Porque cuando entres ya va a ser demasiado tarde. Tienes que si lo quieres hidratar, hazlo en 2 horas máximo y ahí lo operas. Una vez que entras a sala, haces una laparotomía y la técnica se llama, o el procedimiento establecido se llama procedimiento de LAT. Igual que las bandas de LAT, este se llama procedimiento de LAT. Consiste en 6 pasos básicos que hay que repasar siempre para no olvidar ninguno. En la cirugía nos centramos, sacamos todo el abdomen, se llama evisceración, sacamos los intestinos, perdón. Tenemos que devolvularlo. O sea, si está volvulado, lo devolvulas en sentido antihorario, buscas las bandas de LAT y las resecas o las cortas, amplías el mesenterio. Recuerda que el mesenterio está como un abanico, así que hay que ampliarlo. Esa maniobra se hace de forma muy delicada porque puedes dañar la arteria mesentérica superior y ahí sí ya nadie te salva, porque reparar una arteria mesentérica superior es muy complicado si no tienes capacitación en cirugía vascular. Tienes que llamar al vascular y hasta que venga el vascular pueden pasar 6 horas y puede ser demasiado tarde. Entonces tú mismo tendrías que hacer la reparación. Tienen que hacer apendicectomía incidental. El término incidental se refiere para evitar posteriores apendicitis. Ya no es accidental, como alguna vez escuché a algún alumno, no es accidental, sino incidental, o sea que para evitar un incidente posterior. Este apéndice va a quedar en una posición anormal, así que hay que resecarlo. La colocación del intestino delgado al lado derecho y el colon al lado izquierdo es lo último antes de cerrar. Bueno, esto se ve mejor claro con una imagen. Acá estamos viendo el vólvulo. Una vez ya que sacamos todo el intestino, nos damos cuenta del vólvulo y lo tenemos que devolvular, o sea, regresar a su lugar. Tenemos que resecar estas bandas, que son las famosas bandas de LAT, que a veces
como les decía, obstruyen el duodeno y pueden ocasionar una obstrucción duodenal. Y luego hay que dejar todo el colon hacia el lado derecho y y el intestino delgado hacia el lado izquierdo. Eh, Acá está el apéndice que se ha retirado. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a caer ese apéndice? No, no va a caer en la fosa ilíaca derecha. Si este paciente desarrolla apendicitis en el futuro, no va a tener Magurno y Bloomberg, nada, o sea que va a diagnosticarse cuando sea demasiado tarde y esté perforado y con peritonitis probablemente. Así que ¿para qué vamos a dejar un apéndice que no tiene una función conocida y vital? Se reseca nada más. Y acá lo que les hablaba de la ampliación del mesenterio consistía en cortar la hoja anterior digamos, del mesenterio y abrirla, pero actualmente ese paso ya casi no se realiza y el sustento es de que cuando uno hace la cirugía de LAT y termina de hacerla, el intestino va a ocasionar adherencias entre ellos y en ese caso las adherencias son buenas porque van a permitir que no se vuelva a volvular, ¿no? Generalmente las adherencias no son buenas, pero en este caso sí, porque permiten que ya no haya vólvulo recidivante. ¿Qué pasa cuando entramos demasiado tarde? El paciente ya tiene más de 24, 48 horas de enfermedad y recién llega al hospital o lo hemos tenido ahí con un neonato obstruido y hemos pensado que es cualquier otra cosa y no le hemos tenido, no hemos ponido, no hemos puesto el suficiente punche que decimos nosotros para meter la sala lo más pronto, o no ha habido sala, realmente la sala a veces está muy ocupada con las cesáreas y otras emergencias y no nos dan, entonces vamos a encontrar esto, ¿no? El intestino totalmente necrosado, aquí no hay nada más, no hay nada que hacer, los intestinos no se va a salvar. Esa estrategia de cerrarlo para reevaluarlo en 24 a 48 horas realmente nunca ha funcionado y la mayoría de veces antes de las 48 horas ya el paciente ha fallecido. Si también hay el abordaje laparoscópica, aquí se ve muy, muy bonito el vólvulo, muy bonito para nosotros, pero para este paciente no, cómo está volvulado, pero generalmente se tiene que convertir porque devolvular esto con pinzas pequeñas de laparoscopía, como se imaginarán, es muy difícil, ¿no? Y se tiene que convertir. Nosotros no hemos hecho ninguno de estos procedimientos, solamente les presento para que los conozcan. Para el manejo postoperatorio, bueno, si el paciente ha tenido un vólvulo de pocas horas, la recuperación es espectacular. Nosotros cuando lo hemos visto al otro día, el niño está como si nada, ya quiere comer, ya probablemente puedas darle de alta. Generalmente nosotros lo tenemos 2 días o 3 días en sala, ¿no? Ahora, si ya ha tenido una obstrucción de larga data, probablemente se quede un poquito más de tiempo. Si el paciente ya tiene daño severo con una resección extendida, si el cirujano ha decidido resecar en ese momento, lo único que lo podría salvar a este bebé sería una nutrición parenteral total por mucho tiempo, y ese mucho tiempo puede ser 6 meses o 1 año, hasta que crezca lo suficiente para ser candidato a trasplante de intestino delgado o trasplante de intestino, páncreas, hígado. También esos son los trasplantes que se hacen. Acá dice que se puede considerar como parte de las opciones, pero recordemos que este es el ASCRA, Estados Unidos, nosotros realmente no estamos a ese nivel y no podríamos ofrecerle un trasplante a nuestros pacientes de ninguna manera en nuestro medio, ¿no? Tendríamos que buscar una referencia internacional realmente. Les cuento que una vez se intentó en el hospital por una gestión de los familiares que tenían un conocido que era un político, me acuerdo, que hizo la gestión, pero el mismo hospital de Cincinnati, no recuerdo realmente de qué estado de Estados Unidos era, pero nos respondió y justo para nuestra suerte había un peruano que estaba ahí, los peruanos estaban por todos lados, ¿verdad? Entonces había un médico peruano ahí que justamente era el coordinador de las referencias o las teleconsultas. Y nos explicaba más o menos de cuál era el costo de un trasplante de intestino en un recién nacido, y más o menos era unos $2 millones, ¿no? Algo que estaba fuera de cualquier presupuesto, ¿no? Del CIS o de cualquier otra cosa. Aún así, si se tuviera el dinero, las condiciones eran de que el paciente tenía que residir en Estados Unidos
No es que tú vayas para que te trasplanten y en ese momento te van a conseguir un órgano para trasplantarte, ¿no? Tienes que estar ahí y estar pendiente porque es una lista de espera, o sea, estás en espera, o sea, que tienes que vivir ahí. No solamente tú, o sea, no solamente el paciente, sino toda su familia, porque no puedes trasladar a un recién nacido o a un lactante solo, ¿no? Tiene que ir con su papá, su mamá, sus hermanos. En este caso la familia era, me parece que unos 6 personas. Eso es otro gasto aparte. Y, y también tenían que tener cero antecedentes judiciales, cero antecedentes penales, tenían que tener una especie de visa, ¿no? Tienen que pasar una evaluación. O sea que era un trámite realmente muy, muy complicado, ¿no? En Estados Unidos. Se buscó en España, en Europa. Pocos centros hacen este tipo de trasplante. Así que finalmente el paciente falleció en el hospital de niño de San Borja. Y fue un caso muy triste porque realmente el vólvulo estuvo, digamos, no se reconoció al inicio. Era un paciente que vino de la calle, no se reconoció, fue tratado en otros lugares. Cuando llegó a nuestro hospital lo metimos lo más pronto, pero no pudimos hacer nada. Y eso se le explicó a los familiares. Es muy triste hacer esto. Bueno, y ahí con eso acabamos los casos de obstrucción intestinal en el recién nacido. Recuerden, en el recién nacido, la atresia es lo más frecuente, el meconial, la malrotación y el Hirschsprung como causa de obstrucción intestinal. Recuerden eso, por favor. Si algo van a recordar de esta presentación, o sea, de esta primera parte, es eso que les acabo de decir. Ahora vamos a hablar de los lactantes. En los lactantes hay dos patologías, la invaginación y el Meckel. Vamos a hablar rápido de la invaginación, no nos vamos a detener mucho. La invaginación no es más que la introducción del intestino distal en el intestino proximal. Se introduce como un telescopio. Porque la razón no está muy bien definida, vamos a hablar de eso en la etiología, pero en la epidemiología, por ejemplo, no se respeta mucho lo que dice la literatura. La literatura dice que varía según la zona geográfica, que en los países industrializados es de 0.5 a 4%. Nosotros no somos un país industrializado, si estamos aquí. En los países en vía de desarrollo la incidencia es más elevada. Pero, por ejemplo, si nos vamos a nuestra realidad, en el hospital operamos una invaginación cada 6 meses o cada 4 meses, o sea, no es tan alta como nos refiere la literatura. Ellos basan que es más elevada por el tipo de alimentación que tenemos y probablemente la mayor incidencia de infecciones virales como diarreas agudas. Pero va a depender también dentro del Perú, por ejemplo, Trujillo puede tener una diferente incidencia que, por ejemplo, Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Me estoy refiriendo solamente a lo que reflejan los mapas, ¿no? Donde hay más pobreza. No estoy haciendo ninguna discriminación, por si acaso, ¿no? En esos casos, por ejemplo, puede haber una incidencia más elevada, pero realmente no es tanto como dicen los libros de Lastra, por ejemplo, ¿no? Durante los 2 primeros años de vida es más frecuente, el 95%, pero los casos que vemos nosotros generalmente es antes del año, ¿no? Entre los 3 y 8 meses. Clásicamente 8, 9 meses, la mayoría de nuestros pacientes están en ese rango de edad. Y la mayoría son varones, pero también tienen mujeres, así que no hay mucho problema. Antes se creía que en el cambio de estación, por ejemplo, de pasar de invierno a primavera, las personas tenían mayor incidencia de infecciones virales y por eso había más intussuscepción, pero no hay pruebas según la estadística, según los estudios, ¿no? ¿Por qué ocurre? La mayoría de veces el cuadro es primario o idiopático, ¿no? Que es una forma de decir que no sabemos por qué ocurre, ¿no? Eso es clásico, o sea que no sabemos realmente por qué ocurre. Sin embargo, si queremos buscar una explicación, sería la hipertrofia de las placas de Peyer de origen viral, ¿no? Por eso es tanto hablar de virus en esta patología. Sobre todo los virus, en este caso los adenovirus y los rotavirus, que son los más implicados, esas dos familias.
Pues la propia infección viral sería responsable del aumento del peristaltismo que produce la invaginación. O sea, este intestino está muy peristáltico, muy acelerado y el colon no tanto, entonces se mete dentro, se mete. Al meterse, el intestino arrastra su mesenterio, por ende su irrigación arterial, venosa, puede ocurrir un problema de irrigación, un edema, con necrosis, perforación, y ahí ya termina todo. Entonces, inicia metiéndose y ahí se compromete el pasaje de la sangre, se congestiona y puede haber ya perforación. Cuando hay perforación o daño severo, aparece el sangrado que puede manifestarse después como deposiciones con sangre, sangre mezclada con moco, y esa sangre se llama deposiciones en jalea de grosella. Generalmente esto progresa así, aunque se ha descrito la desinvaginación espontánea, pero no es algo muy cuerdo diagnosticar una insucesión y decir que se puede darle chance a que se desinvagine. No, tienes que operarlo, de todas maneras, no puedes esperar que se desinvagine. Retrocedo un poco para mencionar que también existen causas secundarias, ¿no? Generalmente se producen a mayor edad, ¿no? Por los 5 años, 6 años, 7 años, ¿no? Y aquí debe buscarse una causa secundaria. Generalmente esa causa es el Meckel, es la más frecuente. ¿Cómo diagnosticamos una invaginación? Generalmente es un bebé o un niño de 1 año, entre 1 año y 2 años, previamente sano. El bebito ha estado bien, normal. La mamá nos dice que al inicio de los síntomas, el paciente comenzó a tener dolor abdominal. Acá está, los síntomas cardinales son dolor abdominal. Ese dolor no es cualquier dolor, es un cólico que aparece de forma intensa y luego el bebé llora, se pone diaforético, se pone pálido. Luego, como el cólico responde a un movimiento intestinal que trata de vencer la imaginación, se agota ese movimiento, cede el dolor y el paciente puede estar incluso normal al inicio, normal, no tiene ninguna otra cosa. Si uno lo examina en ese momento, puede decir que el bebito está normal. Tiene que esperar un poco, observarlo para ver cuando regresa este movimiento paroxístico de abdominal, este dolor abdominal intenso. Uno lo mira al bebé que se retuerce de dolor y se nota claramente que algo le duele. Entonces uno le pregunta a la mamá, ¿hace cuánto tiempo de esto? Porque sí, doctor, se pone así, llora, calma, no saben por qué. De pronto solito deja de llorar. Es como una contracción, ¿no? Como cuando la mujer va a dar a luz, tiene una contracción, luego se calma, luego tiene otra contracción, luego se calma, otra vez. Es más o menos el mecanismo de este cólico en el niño. Le duele, se calma, le duele, se calma, hasta que va a ser inevitable que el bebé comience a tener vómitos, porque ya el contenido no puede pasar hacia el recto, y luego tener fiebre o otra cosa más, ¿no? Ya cuando uno ve las heces en jalea de grosella, o sea, deposiciones con moco y sangre, ya es un signo tardío. Probablemente ya el bebé tenga daño intestinal, que haya que hacer resecciones intestinales. Si uno hace una historia de síntomas anterior a los síntomas, digamos que si le pregunta a la mamá si ha tenido un episodio viral reciente, generalmente la respuesta es positiva, que estuvo resfriado hace 2 semanas, hace 1 semana, y eso buscándole la asociación a las infecciones virales. Cuando lo echamos al paciente para examinarlo en la camilla, después de hacer nuestro interrogatorio, podemos palpar algunas cosas características como una masa en la fosa ilíaca derecha o ausencia de contenido en la fosa ilíaca derecha también, y esa masa corresponde a la intususcepción. Es muy difícil de palpar realmente, pónganse en el contexto, ¿no? El bebito está llorando de dolor, ha tenido vómitos, la mamá está un poco alterada y tú vas a estar ahí revisándolo. Si lo logras palpar, te tienes que dar un tiempo más o menos de unos 5 o 10 minutos, ¿no? Si vas a ir más allá, ya probablemente sea un maltrato al paciente, ¿no? La mayoría de veces sí se puede palpar, ¿no? Si uno tiene la suficiente paciencia. También tiene que buscar otros signos, porque el paciente puede ya estar demasiado comprometido como fiebre, deshidratación, anemia,
la anemia se produce por la pérdida sanguínea por el sangrado, así que puede estar comprometido si tiene mucho tiempo de enfermedad. Ahora, hay otras formas, bueno, la forma clínica, la insuficiencia es primaria idiopática en el 90% de los casos. Casi todos los casos que hemos tenido en el hospital son de este tipo. Hay algunos otros que escapan a esa definición, como las formas enterocólicas, las formas hemorrágicas, cuando el Meckel es un Meckel hemorrágico, obstructivas, cuando solamente sabes que está obstruido nada más y entras y se opera y es una ilioileal. La mayoría de invaginaciones son iliosecales, ¿no? Pero cuando son ilioileales o colocolónicas, son de presentación muy variada, ¿no? Formas con salchicha exteriorizada, a veces consultan por un prolapso rectal, y no es un prolapso rectal, realmente es que la invaginación progresó hasta el recto, y se ve ahí la invaginación por el recto, y uno puede pensar que es un prolapso rectal nada más, y tiene que tratar de introducirlo, tiene que pasar un bajalenguas a ver si es ahí nada más o viene desde adentro. Si el bajalenguas entra todo, significa que es una imaginación. Aparte que la historia va a contribuir, ¿no? La mamá te va a decir que ha tenido dolor, vómitos, etc. Eso no hay en el prolapso. Ahora, ¿dónde me quedé? Ya. Hay una forma pseudomeningia donde los pacientes vienen con signos neurológicos. Hemos tenido uno de estos casos, el paciente incluso se le llegó a hacer su punción lumbar, pensaron en meningitis, le tomaron una tomografía cerebral, pensando en un tumor o algo así, hasta que alguien le palpó el abdomen, ¿no? Y vio que había alguna especie de masa. Hicieron la interconsulta, pedimos una ecografía y la ecografía salió el diagnóstico. También existen esos casos. Hay otras formas secundarias, son menos del 10% de estas formas secundarias. La mayoría, hemos dicho, el 90% son idiopáticas, o sea que no vamos a encontrar ninguna cosa asociada. Cuando la encontramos, el Meckel es el mayor, 50% de todos. Puede haber otros tumores, varios tumores, hemos tenido pólipos, pólipos sobre todo, ¿no? Angiomas. Hay tumores malignos también, pero son muy raros. El mismo cuadro apendicular se puede invaginar. Eso nunca lo hemos visto, pero está descrito. Las ondas que dejan uno de gastrodienotomía también pueden ocasionar. En nuestro hospital no usamos estas ondas, por eso no hemos visto, pero supongo que debe ser frecuente. Y hay otras patologías que también están asociadas, como la fibrosis quística, que causa una intususcepción entre los 9 y 10 años, aparte del hilo meconial, ¿no? Recuerden, también puede causar intususcepción. La púrpura de Jones, ya no sé cómo pronunciar. También hemos tenido casos que nos consultan. Parte del cuadro clínico de esta púrpura también es el dolor abdominal. A veces clínicamente no te puedes confiar, tienes que pedirle siempre la ecografía. Si la ecografía es positiva, no hay otra cosa que hacer que operar. En el recién nacido, la intususcepción es excepcional, ¿no? No es lo común. No hemos visto nosotros ningún caso de intususcepción en recién nacidos. No es una causa frecuente de obstrucción intestinal en el recién nacido. Hay contexto postoperatorio. Un paciente que se opere por una hernia inguinal y al otro día está con dolor tipo cólico, vómito bilioso, después se palpa una masa, le tomas una ecografía y es una invaginación. Eso se llama invaginación postoperatoria de un paciente que se operó de otra cosa. Hemos tenido un par de casos de eso. La quimioterapia está asociada al uso de metotrexate, también puede predisponer a invaginación. Y también la vacunación contra el rotavirus. La vacuna contra el rotavirus disminuye la mortalidad en países con pobre saneamiento como el nuestro por enfermedad diarreica aguda. Así que se aplica la vacuna contra el rotavirus. No está en el esquema nacional de vacunación, es una vacuna particular si tú quieres vacunarte contra el rotavirus
tienes que pagar en un consultorio particular. Está asociado a episodios de imaginación en poca cantidad realmente, no es una razón para no vacunarse. Bueno, aparte de la clínica, el sostén realmente, un pilar fundamental del diagnóstico es la ecografía. Y en la ecografía hay dos signos muy establecidos y muy conocidos, que un amigo ecografista me decía que cualquiera lo puede ver, o sea, realmente no es algo que dependa mucho de la experiencia del ecografista, sino solamente que hay que pasarlo. Que pasarlo y vamos a ver una imagen en diana, o también llamada una escarapela, ¿no? De círculos concéntricos que corresponden a un corte transversal del intestino que está imaginado, y una proyección lateral conocida como pseudo riñón o sándwich, más se conoce como pseudo riñón, que corresponde a una vista lateral, ¿no? de la imaginación. Estos dos signos son característicos de la imaginación intestinal, y cuando se encuentran realmente ya lo único que nos queda es operarlo. La radiografía simple de abdomen no tiene mucho rendimiento, pero sí en algunos casos, cuando no tenemos ecografía disponible, podemos pedir una radiografía, y si tiene signos de obstrucción, tiene que operarse, ¿no? Aquí en esta foto no estamos viendo signos de obstrucción, pero la flecha señala como una imagen que invade la cavidad del colon transverso, ¿no? Una imagen radiopaca, podría ser una imaginación. Pero no pensemos que vamos a encontrar realmente imágenes como esta en lo común, ¿no? Generalmente, nuestros diagnósticos en nuestro medio, digamos, en ciudades como Trujillo, ¿no? Donde está disponible la ecografía, es con ecografía. Si ustedes están haciendo un serum en un lugar y viene un paciente con el cuadro parecido, lo van a palpar, van a hacer una historia, y si hay radiografía, le piden su radiografía y les va a poder ayudar para saber si está obstruido o no. Pero si tienen alta sospecha, tienen que referirlo, porque allá no van a poder hacer ni siquiera, no, el diagnóstico y el tratamiento igual. Ahora, está descrita igual que en el hilo meconial. En el hilo meconial, ¿recuerdan? Usábamos una sustancia hiperosmolar para diluir el meconio. En este caso vamos a hacer el enema para reducir la cabeza de la imaginación. En este caso se coloca un contraste bajo vía fluoroscópica. Significa que hay una máquina de rayos X que nos está permitiendo ver cómo progresa el contraste en forma dinámica. No son fotos, sino es más como un video. Y vemos la cabeza de la imaginación. Se le aplica una presión suficiente, más o menos entre 80 milímetros de mercurio en bebés pequeños, y lucha con la cabeza, esto se dilata más, finalmente lo vence, y cuando lo vence se ve todo blanco, o sea que el contraste ya está distribuido hasta el hilo terminal. Se supone que ya se redujo. La respuesta va a ser que el bebé va a ser de posiciones normales y se le va a poder dar leche y se le da de alta. La tasa de recidiva en estos casos es muy alta, 10 a 20%, pero es mejor que entrarlo a sala a operarlo, ¿no? Nosotros no tenemos disponible el arco en C para hacer este procedimiento, no tenemos tampoco mucha experiencia. Lo que hacemos es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Los pacientes con diagnosticados de imaginación lo programamos a sala de operaciones y hacemos una reducción manual de la imaginación. Una vez que lo reduces, puedes examinar lo que ha estado imaginado, y si tiene signos de daño en la pared, tienes que hacer resecciones intestinales. No hay otra cosa. También existe el abordaje laparoscópico. Aquí se está viendo muy bien cómo el intestino está dentro del otro, y aquí ya lo redujo, ¿no? Acá hay unos ganglios en el mesenterio. Esta probablemente sea de naturaleza viral. El pronóstico es bueno cuando se diagnostica tempranamente, lo desimaginas y al otro día le puedes dar de alta. Sin embargo, si el paciente no ha tenido un diagnóstico temprano, ya ese intestino ha tenido una perforación, el paciente ha tenido shock séptico, ahí sí va a tener morbilidad. Puede terminar con una ileostomía, por ejemplo.
La mortalidad está relacionada también con el pobre diagnóstico. Si uno no sospecha, no puede diagnosticar invaginación. Acá dice que la mortalidad en vías de desarrollo también nos menciona que puede alcanzar el 50% de los casos. Esto es muy alto, ¿no? Nosotros no tenemos pacientes que hayan fallecido por invaginación intestinal a la fecha. Estamos hablando desde el 2018, que yo llegaba al hospital y más o menos puedo decir, ¿no? Porque yo he visto a todos los pacientes. No hemos tenido mortalidad. De repente se refiere a otros países. Bueno, vamos a hablar ahora del divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un divertículo verdadero porque tiene las 3 capas del intestino. Hay una falla en la obliteración del conducto onfalomesentérico, este es el Meckel, pero hay otras formas de que el conducto onfalomesentérico falle. La fístula, la persistencia el divertículo de Meckel con cordón, la fístula, el quiste, el seno, ¿no? Estas son formas menos frecuentes. La más frecuente es el Meckel y el Meckel con cordón. El problema del divertículo de Meckel es que es muy frecuente, pero no en todo se complica. O sea que también hay personas aquí escuchando esta exposición que pueden tener su Meckel en su intestino y no tener ningún problema con él de manifestación clínica y vivir una vida normal y fallecer de otra causa que no sea el Meckel. La incidencia es del 2% de la población, o sea que si fuéramos 100 personas habría garantizado 2 personas que hay en Meckel. Como somos 25, no llegamos a una persona. Puede ser que nadie de nosotros tenga Meckel. 2 tipos de mucosa heterotópica, esa es la regla de los 2, gástrica y pancreática, no duodenal, como decía la clave. Se sitúa a una distancia de 2 pies, que más o menos son 60 centímetros de la válvula cecal, mide 2 pulgadas de longitud y puede ocasionar síntomas en menores de 2 años. Esa es la regla de los 2. Son 5 aspectos de la regla de los 2 del Meckel. Recuerden eso, que les va a salvar de cuando tengan que hablar de la epidemiología. ¿Cómo se manifiesta? Hay 3 formas clínicas principales, ¿no? La hemorragia digestiva, en el 4%, la obstrucción intestinal, causada por la intususcepción, o sea que el Meckel es cabeza de intususcepción, por vólvulo, hernia o atrapamiento de una intestinal. Y eso se refiere a este tipo de Meckel que tiene un cordón fibroso que lo une al ombligo. Este cordón genera que haya un eje ahí, un eje por el cual el intestino se rote. Aquí se rota el intestino, entonces eso se conoce como vólvulo. También se le dice hernia interna o atrapamiento, pero su nombre correcto me parece que es vólvulo. Diverticulitis de Meckel también ocurre, generalmente el paciente se opera por apendicitis y el apéndice está normal y hay que buscar el Meckel y lo encuentra uno inflamado y hay que resecarlo y ahí termina todo. También una forma menos frecuente es el tumor. Hay tumores que se ocasionan en el divertículo de Meckel como el carcinoma sarcoma. No lo mencionaría, pero hemos tenido casos un caso de un paciente operado de Meckel que nos salió un carcinoide. Y desde ahí, bueno, ya tenemos que mencionarlo. No es tan raro como dice la literatura entonces. La mayoría de Meckel son asintomáticos, ¿no? Eso es muy claro. Si el 2% de la población lo tiene y si todos se manifestaran clínicamente, tendríamos el hospital todos los días operando Meckel, ¿no? Pero no es así. Más o menos operamos Meckel una vez cada 2 meses, por ejemplo, que haya por ahí un Meckel que llega o inflamado, o obstruido, o sangrando. El diagnóstico a menudo se realiza intraoperatoriamente, esto es para los casos agudos, por ejemplo, en la diverticulitis y la obstrucción, ¿no? La detección preoperatoria requiere un alto índice de sospecha y eso puede ocurrir en la cuestión del sangrado. Si el paciente llega por sangrado rectal o hematoquesia, que no tenga otra explicación, lo que debemos hacer es buscar el Meckel con una gamografía. La gamografía es un examen que usa un radioisótopo llamado tecnesio 99 que va a marcar las células gástricas. Como el 90% de los Meckel tienen células gástricas heterotópicas, mucosa gástrica heterotópica, lo que se busca es esa mucosa. Entonces, si uno ve que está pintado el estómago, digamos,
y aparte hay otra imagen aditiva en el intestino, ese debe ser el Meckel. Lo de abajo es la vejiga que ya está llena del contraste porque se elimina por la orina, ¿no? Es una especie de contraste esto, se pone de vía por vía venosa y utiliza gamografía. La gamografía no está tan disponible, nosotros no tenemos, por ejemplo, en Trujillo este examen, tenemos que llevar a los pacientes a Lima, si es asegurado a la Almenara y si no tiene seguro el 2 de mayo. El tratamiento es la resección quirúrgica y vamos a ver qué pasa si tú operas, por ejemplo, una apendicitis, sacas tu apéndice que está inflamado y por ahí ves un Meckel. ¿Qué haces? ¿Lo sacas o no lo sacas? La mayoría de autores dice que no hay que sacarlo. Y hay otro grupo que dice que sí. El tratamiento quirúrgico puede ser tan simple como en este caso están usando una grapadora y lo sacan. Qué fácil. Nosotros no tenemos este aditivo, nosotros hacemos resecciones con sutura, nos demoramos un poco más. El Meckel también puede tratarse por vía laparoscópica, como todo actualmente realmente la laparoscopía es una vía más de manejo, no es una técnica en sí. Y acá estamos viendo el Meckel, ¿no? En la punta del Meckel hay unas bolitas ahí que puede tratarse de un tumor o mucosa gástrica o mucosa ectópica, ¿no? No sabemos. Eso ya lo dirá el patólogo. Muy bien, ahí terminamos de hablar de Meckel. Ahora vamos, recuerden que intussuscepción y Meckel en lactantes, ¿no? Más frecuente. Ahora vamos a hablar de la apendicitis. Si hay algún tema que ustedes deben conocer para enfrentar digamos, un internado o un serums, tiene que ser de toda la cirugía pediátrica, la apendicitis y la hernia inguinal, que también deben revisar muy bien. Y espero que se les quede esta presentación, a pesar que está al final y probablemente estén un poco agotados. La apendicitis siempre van a tener oportunidad de verla. La apendicitis es muy frecuente. Nosotros operamos todos los días, casi todos los días apendicitis, y hay días que se operan 2 o 3 pacientes con apendicitis en niños, no estoy hablando de adultos, ¿ya? Si juntamos niños y adultos, sí, todos los días se operan. Pero en los niños es frecuente. Uno pensaría que es más frecuente en adultos, pero si ustedes tuvieran oportunidad en este momento de acudir al hospital y pasar visita con nosotros, le pasaríamos visita en este momento a 5 pacientes con apendicitis que ya están operados. Y probablemente uno esté de alta o 2 estén de alta y en la emergencia ya estén llamando porque ha venido un niño con apendicitis. Y ese es más o menos el movimiento que tenemos en el hospital. El problema con los niños es que, con los niños y la apendicitis es que hay múltiples formas clínicas, según la edad del niño y la posición del apéndice. El niño no te da mucha información, sobre todo cuando tiene poca edad, ¿no? No te puede decir como un adulto, me duele aquí, y te señala la fosílica derecha y tú le haces el McBurney y sale positivo, sueltas y te dice él mismo que le duele. ¿En cuánto le duele del 1 al 10? 11 te dice, o sea, es un adulto eso. En el niño no es tan así, hay que tener un poquito más de paciencia. Entonces su diagnóstico y su tratamiento requieren un enfoque médico estructurado, por eso es que actualmente están muy, no digo de moda, sino, no para usar la palabra moda, sino hay muchos reportes de scores de diagnóstico por este esfuerzo de hacer el enfoque estructurado. Si retrocedemos 10 años en el tiempo, o un poquito más, cuando yo era residente o incluso interno, ya serían retroceder 15 años, lo que nos decían los cirujanos era que el apendicitis es un diagnóstico clínico, nada más. No debes pedir ningún examen ni ecográfico ni tomográfico, no. Si tú pides un examen significa que no sabes diagnosticar, que has perdido tu capacidad clínica, que prácticamente ya no eres un médico, si no estás lleno, si te gusta pedir exámenes. Eso es lo que nos decían a nosotros y realmente está muy interiorizado a veces. Y entonces hay una resistencia en el médico aquí en el Perú o en nuestro medio, ustedes lo van a notar, de pedir exámenes.
a los médicos, digamos, de cierta edad, ¿no? Pasados los 40, 50 años, como en mi caso, por ejemplo. Pero ahora, si uno se pone a revisar la evidencia, las guías clínicas, Jerusalén, etcétera, la importancia de la ecografía y la tomografía es innegable, ¿no? Y qué decir de la laparoscopía diagnóstica. A nadie le gustaría que a tu niño lo operen sin una certeza de que sea una apendicitis. A veces es inevitable, a veces no se puede saber. Y en ese caso, si está en peligro que haga una peritonitis, mejor opéralo. Tú como médico estarías de acuerdo que lo operen. Pero si no se ha hecho el esfuerzo de hacer el diagnóstico, ahí sí ya no sería lo más adecuado. Entonces, vamos a revisar la epidemiología ahora. Los niños mire, 0.3% de los niños entre 0 y 15 años va a desarrollar apendicitis en algún momento. Esto no es ni de cerca el 2% del MECL, ¿no? Pero en el MECL la mayoría son asintomáticos. Bueno, entonces en este caso, si solamente es el 0.3% de los niños y tenemos niños todos los días, ¿cómo sería si fuera el 2%? Sería inmanejable, ¿no? Como si fuera una pandemia, algo así. O sea, pero igual tenemos bastantes casos. El pico de frecuencia entre los 8 y 13 años, que son los pacientes que realmente ya te dicen dónde le duele, desde cuándo les duele, etcétera. El problema está en los más pequeñitos. Es rara antes de los 5 años y excepcional antes de los 2 años, aunque hemos tenido neonatos con apendicitis, hemos operado 2 casos en 10 años, pacientes con apendicitis recién nacidos, uno tenía 2 días y otro tenía 4 días. La tasa de apendicitis complicada es variable, pero se acepta de que el 25% de los casos pediátricos que llegan a la emergencia ya tendrían algún grado de peritonitis o perforación. Esta epidemiología ha variado mucho en el contexto actual de pandemia, ¿no? Es muy más probable en este momento que el paciente que llega al hospital esté viniendo con una apendicitis ya perforada, por el miedo que hay de la población ahorita en ir a un hospital para no contagiarse de COVID-19. ¿Por qué se perfora antes en el niño? Porque parece que el apéndice es mucho más delgado a la pared y el epiplon, que es el amigo que va a, digamos, tapar al apéndice que está inflamándose, va y lo ocluye para evitar que se propague la pus o todo lo que tenga el apéndice. Es muy corto, entonces no llega el niño pequeños, sobre todo los 5 se refiere a las infecciones de herida, los problemas de abscesos residuales, etcétera, y la mortalidad es de 0.1. Nosotros, por decirles algún dato de mortalidad en nuestro hospital, al año mueren 1 o 2 niños por apendicitis en el Hospital Belén, y no es por una falla, digamos, una negligencia, etcétera, cosas así. Lo más probable es que el perfil de este paciente que muere por apendicitis es por una falta de acceso al servicio de salud. Generalmente son niños que viven en la sierra de Trujillo, por Huamachuco, Pastaza, sitios muy lejanos, que empiezan su enfermedad y en algún momento no se diagnostican. En ese periodo crítico de las 24 a 48 horas que hay que reconocer el dolor en fosa ilíaca derecha pasa inadvertido porque se le dio un analgésico o porque se le dio una infusión que calmara el dolor. Entonces se progresó. El niño de la sierra también tiene una característica que es muy estoico, es más resistente, digamos, a una molestia, no es como el niño de la costa, que apenas le duele y ya está, ¿no?, llorando y el padre se angustia y lo trae rápido, o lo traía rápido al hospital, o buscaba atención rápida. Actualmente ya probablemente no lo traiga al hospital, pero sí busque un médico particular, alguien que lo vea. En cambio, esto no está disponible. Entonces, el paciente probablemente desarrolle la enfermedad 5, 6, 7 días, llegue con peritonitis generalizada, con signos de sepsis. Normalmente se hace una cirugía, si está muy grave, de control de daños, pasa a la UCI y en 48 horas debemos reoperarlo para terminar de lavar ese abdomen y cerrarlo. Pero en ese tiempo se puede descompensar demasiado, o puede fallar un ventilador o faltar un ventilador, o puede tener
ya una desnutrición crónica que no le permita sostener la enfermedad aguda y fallecen. O también se terminan operar, viene una infección, por ejemplo, y falló, fue operado ahí, se complicó, hizo una fístula o algo, lo refirieron para acá para darle mayor soporte, nutrición parenteral, etcétera. No tenemos esa terapia en el hospital, fallecen. O sea, no es que no haya fallecidos por apendicitis. Realmente quisiéramos que todos los apéndices que vienen sean los del tipo no complicado, pero sí tenemos mortalidad. Entonces, para evitar esa mortalidad, lo que tenemos que hacer es difundir, o sea, en los alumnos, como ustedes, cuando hagan su serum, cuando hagan su atención primaria, a reconocer la apendicitis, no echarla de menos, ¿no? Está muy bien que ahora en el avance del tratamiento sea una operación de bajo riesgo, etcétera, pero si no se diagnostica, puede haber grandes problemas. Bueno, ¿cómo diagnosticamos? Básicamente con el dolor. Sin dolor no hay apendicitis. Ese es el signo cardinal, el dolor en fosa ilíaca derecha. Al inicio es periumbilical, por las fibras nerviosas que ustedes ya conocen, luego se localiza en fosa ilíaca derecha cuando ya es un dolor visceral, luego aparece vómito, luego aparece fiebre. Generalmente esa es la triada, ¿no? Dolor, vómito, fiebre. Puede haber problemas, puede haber diarrea, estreñimiento, puede haber problemas de disuria, pero no son los más comunes. Los más comunes son dolor, vómito y fiebre. La anamnesis tiene por objetivo tranquilizar al niño. Ustedes no pueden examinar a un niño que está con mucho miedo ni llorando. Hay que tener la paciencia de no enfrentarse a un niño así, hay que calmarlo, sobre todo para nuestro examen físico. Si vemos un paciente que ya viene cogiéndose la fosa ilíaca derecha y levantando el pie, probablemente ya tenga la afectación del músculo psoas o una psoitis, y probablemente ese paciente sea de fácil diagnóstico. Como ustedes ya saben, hay que palpar el lado indoloro, luego hay que buscar los signos clásicos del McBurney, el Bloomberg, la defensa abdominal. Algunos niños pueden mentir, pueden decir que no les duele con el objetivo de irse a su casa porque no quieren estar en el hospital. En ese caso van a fingir que no les duele. Lo que no pueden fingir es que su músculo se contraiga como defensa al dolor, y esa defensa sí se puede evidenciar y podemos basarnos en eso nada más para diagnosticar. El tacto rectal no está indicado ni en el niño, ni en el adulto, ni en ninguna edad. No hagan tactos rectales para diagnóstico de apendicitis. Si están pensando en una impactación fecal, sí podrían hacerlo, pero si no, no. Si el niño tiene antecedente de ha hecho deposiciones recientes, no tendrían por qué hacerlo. En presencia de fiebre, sobre todo muy alta, hay que ver otras causas. Por ejemplo, las faringomielitis purulentas también ocasionan dolor. Si fuera y tiene dolor en fosa ilíaca derecha, igual se tiene que operar. El examen físico, bueno, aquí, por ejemplo, este paciente está el apéndice, ¿no? Realmente el objetivo de esto es ver si el estetoscopio le genera dolor cuando lo comprimimos. Es igual cuando le hacen la ecografía. La ecografía también, el ecografista le pone el ecógrafo y va empujando un poco, viendo si hay dolor o no hay. Niños ya a lo que nosotros llamamos niños grandes, 6 a 12 años, es lo típico, McBurney, Bloomberg, Rossi positivo, el diagnóstico es fácil, el dolor es de 24 a 48 horas, la fiebre no es tan alta, la migración del dolor es muy característica, primero periumbilical y luego fosa ilíaca. Ojalá todos vinieran con este cuadro. El problema está con los menores de 3 años, ¿no? Generalmente vienen ya con una forma grave,
Posiblemente el diagnóstico, el dolor o la palpación del abdomen despierte dolor en todo el abdomen. Hay signos, digamos, que no indican gravedad. Por ejemplo, el paciente puede estar lactando y puede tener apendicitis, no es como el adulto que se le quita el hambre, ¿no? Estos niños a veces siguen tomando su leche y siendo apendicitis. Puede haber empezado la enfermedad con fiebre y luego recién vomitó y luego recién viene el dolor. Esa es una secuencia que a veces hemos visto. O sea que en esta parte la exploración es difícil y a veces no, porque el bebito llora demasiado o la mamá es muy ansiosa. Entonces hay que tener la suficiente paciencia para examinar a estos niños. Ahora, si se trata ya de una forma complicada establecida, tenemos que distinguir si es un absceso o una peritonitis. Para eso nos puede servir la ecografía, por ejemplo. Pero ya sea el caso de uno o del otro, tenemos que saber si el paciente ahorita está en sepsis grave. Si está en sepsis, no lo podemos operar en ese momento. Hay que darnos un par de horas para estabilizarlo, ¿no? Primero hay que vigilar sus signos vitales, ver que no tenga tanta fiebre. La fiebre muy alta ya indica peritonitis. Si el niño no responde a preguntas o está postrado o no es un niño normal, los niños normalmente sí colaboran, los niños normalmente no son negativos. Si está muy negativo o está que no te quiere, digamos, ausente, es probablemente que esté con una sepsis grave. Si está deshidratado, probablemente es porque haya tenido demasiados vómitos. Si hay defensa localizada o difusa, hay que pensar en sepsis. Hay que empezar los antibióticos lo más pronto. Hay que ver si se requiere un reto no se llama reto, un volumen de cloruro, o hay que pasarle cloruro para que se reanime, ¿no? Antes de meterlo a sala. No podemos meterlo así. A veces es muy difícil hacer el diagnóstico de las formas atípicas, ya sea porque el apéndice está retrocecal, retroilial, etcétera, o porque el paciente es muy difícil, muy lloroso, o lo que llamamos engreído. Es muy difícil. Sin embargo, hay que tratar siempre de establecer, de diferenciar. El dolor puede ser muy intenso o puede estar el niño tranquilo. La localización ectópica nos trae problemas para el diagnóstico. Vamos a apurarnos un poco. Las pruebas complementarias, lo que tenemos a la mano es el hemograma y el PCR, ya lo conocen ustedes. Puede haber el leucocito. La radiografía simple, bueno, ya no lo usamos realmente, ¿no? En la práctica solamente sirve si ven el fecalito, nada más. Lo que usamos ahora más es la ecografía y ahí están los signos. El diámetro mayor de 6 con la pared mayor de 2 es prácticamente ya diagnóstico de apendicitis y hay que operarlo sin ninguna resistencia porque ese niño está con apendicitis. A veces el ecografista te puede decir que no ve el apéndice, pero ve engrosamiento de la grasa, ve un estercocolito, ve un líquido libre en fosa ilíaca derecha. Entonces eso podría ser suficiente para que lo operes si tiene la clínica que contribuye. Cuando ustedes reciban un informe de ecografía, siempre tienen que pedirle la foto al que le manden la foto, porque ustedes van a ver, ahí pueden ver siempre el apéndice, y acá estamos viendo el fecalito. Acá está midiendo el diámetro de la luz del apéndice y se ve. Si el ecografista lo ve el apéndice, generalmente es porque está enfermo. El apéndice sano generalmente no se ve. La tomografía computarizada es actualmente de utilidad en el adulto, ¿no? En el adulto ya no hay dudas de que se pide. En el niño todavía por la radiación, y es un problema eso de la radiación, ¿ya? Y sobre todo porque la ecografía nos da mucho aporte. Generalmente solamente pedimos cuando hay mucha duda, sobre todo en los casos de plastrones. Aquí estamos viendo la utilidad de la tomografía, ¿ven? Nos pueden mostrar un apéndice solamente inflamado, perforado ya, o con abscesos. Y es en este caso donde nosotros pedimos más, en los casos de los abscesos.
En todo caso, si ustedes todavía persisten con dudas del diagnóstico de apendicitis, a pesar de haber hecho una exploración física, una historia clínica, una ecografía, PCR, etcétera, pueden optar por este algoritmo de reevaluarlo en 24 horas, o sea, ponerle su vía endovenosa, tenerlo en ayunos y reevaluarlo. En la realidad nuestra, 24 horas es un exceso de horas, ¿no? Generalmente lo que hacemos es reevaluarlo en 8 o 12 horas. A veces esto se puede interpretar mal, como que estás esperando que acabe tu turno para que el otro lo examine, ¿no? Eso se puede ver así. Pero es una conducta adecuada cuando no hay certeza de que es un apéndice. Y en esa nueva evaluación le puedes hacer otra vez la interrogación, pedir hemograma control, PCR control, ecografía control o hasta tomografía. Si te convence que es una apendicitis, la tienes que operar, ¿no? Ahí no hay duda. Si no te parece, descartas tu diagnóstico, pero no se puede cometer el error de decir, no es apendicitis, señora, llévela a su hijo, no pasa nada, y ya. La señora probablemente en su casa, si a su niño le duele el abdomen, va a confiar en lo que tú le has dicho y no lo va a traer al hospital, ya, porque dice, no, ¿para qué lo va a llevar si ya me dijeron que no es apendicitis? Y lo va a tener ahí al pobre niño con dolor, hasta que se perfore y regrese ya con peritonitis. Siempre hay que mandar al niño a vigilancia, hay que decirle a los papás, señora, por ahora no es un caso de apendicitis, pero si su niño persiste con dolor, se aparece vómito o cualquier otro motivo, lo puede volver a traer. No importa, lo reevaluamos, ¿ya? No le vayan a dar de alta definitiva a ningún caso de dolor abdominal, por favor. Hemos visto casos de esos, ¿no? Que les mandan a su casa y regresan peor. Ahora, si esta nueva evaluación arrojó un diagnóstico diferencial, por ejemplo, en las niñas, quistes de ovario, etcétera, o a veces tumores. Yo he tenido un paciente con tumor de Wilms que vino por dolor abdominal y terminó siendo Wilms. ¿No? Ya se le da tratamiento para ese diagnóstico que salió en la nueva evaluación. Los diagnósticos diferenciales para los niños menores de 3 años, invaginación intestinal, que puede producir dolor, vómito, fiebre, igual. La hernia estrangulada, que es menos frecuente, la infección urinaria, etc. Entre los niños de 3 y 12 años, que es la población, digamos, más gruesa, el diagnóstico más frecuente diferencial va a ser la linfadenitis mesentérica o lo que nosotros llamamos simplemente adenitis mesentérica, que es un cuadro clínico caracterizado por dolor, vómito y fiebre, igual que la apendicitis, y solo se puede diagnosticar realmente en intraoperatoriamente, o sea, en el intraoperatorio. O sea, tú operas un niño por apendicitis, el apéndice está normal, igual lo tienes que retirar. Y luego tienes que buscar la causa del dolor. Lo que vas a hacer es exteriorizar el hilo terminal buscando el divertículo de Meckel. En esa maniobra, si no encuentras el Meckel, vas a revisar el mesenterio del intestino y ahí puedes encontrar unos ganglios aumentados de tamaño, algunos de 2 centímetros, 1 centímetro. Eso te da el diagnóstico de adenitis mesentérica y te puedes sentir tranquilo porque ya encontraste la causa del dolor y lo cierras al paciente y no hay ningún problema. El problema es cuando no encuentras la adenitis mesentérica, ya tienes que pensar en otras causas, ¿no? Ya hay muchas causas de dolor y ahí es un problema de diagnóstico. En el niño mayor de 12 años, ya el joven, el adulto, el varón, el adolescente joven, mujer, torsión de quiste, ovario, etcétera. Esto de acá lo ve el ginecólogo. Generalmente cuando una niña tiene mayor de 12 años se acude por dolor abdominal, si no nos parece de inicio apendicitis, lo mandamos con el ginecólogo para que lo evalúe. Ellos le hacen la ecografía y a veces diagnostican estas cosas. En el varón, bueno, no es muy frecuente esto de la torsión del cordón, etcétera, pero sí hay que mencionarlo. El tratamiento, bueno, sigue siendo quirúrgico, a pesar de que ustedes van a encontrar artículos de tratamiento antibiótico para apendicitis con resultados, algunos muy prometedores. El tratamiento sigue siendo la apendicectomía. Ya no vayan a pensar en tratar niños con solo antibióticos con apendicitis porque se les puede complicar. Sin embargo, el antibiótico sí está indicado, ¿no? Después, o sea, antes de la cirugía o después de la cirugía. Siempre, ya sea una apendicitis complicada o no complicada.
En las no complicadas, obviamente, se va a hacer profilaxis, antibiótico profilaxis, y en las complicadas se va a hacer antibiótico tratamiento. Usamos ceftriaxona con metronidazol o ceftriaxona o amicacina con metronidazol. Esto ya lo conocen. Vamos a avanzar esto. El tratamiento quirúrgico es la apendicectomía, puede ser laparoscópica, puede ser abierta. Generalmente en niños se hace con anestesia general, pero eso va a depender del centro. En el Hospital Belén a veces se pueden hacer con raquidias. Eso mejora la recuperación. Siempre tenemos que colgar una sonda, sobre todo en los casos de complicaciones, para evitar que se broncoaspire el niño durante la inducción. Si van a hacer la laparoscopía, recuerden vaciar la vejiga, porque hay problemas ahí con los trócares, a veces se perfora la vejiga. En los principios técnicos de una cirugía abierta, bueno, se puede hacer la incisión, acá dice McBurney, nosotros hacemos más la incisión de Rocky Davis. Se disecciona por planos, abren el abdomen, vamos a hacer el dibujo mejor. ¿Ya? Esta es la incisión de Rocky Davis, divulsionamos el músculo, no lo cortamos, se divulsiona, no se separa nada más. Luego hay que tratar el meso del apéndice, siempre hay que empezar por el meso. Esa es una falla a veces, bueno, ahora no hay internos, pero a veces se le da al interno que opere el apéndice y aquí le sangra un poco, se asusta y termina abandonando, ¿no? Y tenemos que reemplazarlo. Siempre hay que tratar el meso, recuerden eso. Y después recién el apéndice. No vayan de frente al apéndice y luego el meso. Ahora, para hablar un poco de la laparoscopía, ¿vale la pena hacer la laparoscopía o si la cirugía abierta nos va tan bien? Sí vale la pena realmente, sobre todo en estos dos casos, el adolescente puber y en el niño obeso. Operar un niño obeso con cirugía abierta realmente es muy complicado porque los separadores y todo no ayudan mucho a la separación. Entonces necesitamos una mano más que nos ayude, etcétera. Así que en el niño obeso creo yo que sí debería operarse por vía laparoscópica o buscarse operarse por laparoscopía siempre, ¿no? Ya. Acá hay un dibujo de la laparoscopía, por eso es importante vaciar la vejiga, porque este trócar va a entrar justamente por encima del pubis y puede lesionar, entonces tienen que ponerle su sonda, no se olviden. Hay que triangular siempre, esta es la óptica y estos son los dos. Eso estábamos haciendo en el Belén antes de la pandemia, habíamos empezado a hacer esta foto no es de nosotros, ¿no? Pero sí estábamos empezando y bueno, nos ha cortado. Otra de las ventajas de la apendicectomía o de la cirugía laparoscópica es que permite ver, pues, ¿no? Todos ven, no solamente el cirujano. Entonces ahí podemos ver el fecalito libre, lo aspiramos. Hay un caso particular de apendicitis que se llama plastrón apendicular. En el pasado, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, si a uno le daba apendicitis, era muy probable que se muera. Y se moría la gente por apendicitis. Los que se salvaban eran los que hacían plastrón. El plastrón es una forma del cuerpo de solucionar el apendicitis. Va el epiplon, lo encapsula al apéndice inflamado y prácticamente forma una masa que va después licuar el apéndice y reabsorberlo. Entonces, pocos afortunados hacían plastrón y se curaban antes de que existiera la apendicectomía. Actualmente el plastrón se presenta también con cierta frecuencia. No está indicado que se tenga que operar el plastrón, solamente hay que darle antibióticos por el riesgo de que haga un absceso y hay que diferir la apendicectomía 3 a 6 meses después. En nuestra realidad no se llega a hacer la apendicectomía porque los pacientes no regresan al hospital, se pierden. No hay tampoco una evidencia suficiente que nos diga que tengamos que sacar de todas maneras ese apéndice. Complicaciones de la apendicectomía, hay abdominales, infecciosas, infección de heridas sobre todo, abscesos de pared o abscesos intraperitoneales, lo que nosotros llamamos abscesos residuales que se ven sobre todo en los casos de apendicitis complicadas. Síndromes obstructivos por bridas y adherencias, cuando son precoces son adherencias, pues, ¿no? Y cuando ya pasan 2 meses hasta 2 años, se buscan unas bridas. La brida es un cordón fibroso, digamos, de una estructura que atrapa o estrangula el intestino y le causa obstrucción. Entonces ese paciente
ese paciente tiene que entrar a la sala de operaciones para liberar esas adherencias o esas bridas. Entonces, en los casos de obstrucción intestinal, si viene un niño grande de 8 años, 10 años, está obstruido, la causa más frecuente no va a ser una atresia. En ese caso, es un síndrome adherencial. Puede ser por bridas o adherencias, o sea, postoperatorio. Las fístulas cecales también se pueden ver, sobre todo cuando el apéndice tiene la base en mal estado. Vamos a observar. Por ejemplo, esta es la base del apéndice que ya le pusieron grapas. Si la perforación estuviera en la base, ahí el riesgo de fístula cecal es muy grande. Hay que tenerlo presente para tenerlo en NPO unos días más antes de empezar la vía oral. Bueno, eso sería todo. Disculpen la extensión de la clase, pero como son 4 temas, es inevitable realmente. Hemos estado ya de las 9, son las 11. Gracias a todos por su permanencia. Voy a hacer un control de asistencia. Pueden prender su cámara, por favor, para capturar la pantalla. Y con eso damos por finalizado la clase, salvo hay alguna pregunta de parte de ustedes. Muy bien, les agradezco a todos, menos a Rosa y a Susana y a Estrellita, que ya se han ido seguro. Bueno, con mi grupo, en 10 minutos nos reconectamos, por favor, para hablar del caso clínico. Y con los alumnos del doctor Paico, bueno, y seguramente el doctor ya los está esperando. Muchas gracias. Doctor Velázquez, antes de que se retire, soy el delegado del otro grupo. Dime. Bueno, para hacerle recordar de que el martes estamos acabando la rotación de cirugía pediátrica y están faltando 3 temas y 3 exámenes. Ya. El tema de mañana, el tema 6, el tema 6 le toca a usted. No sé cómo haríamos porque... el tema 6 de mañana, o sea, se va a dar lo que pasa es que no se puede modificar el orden de los exámenes. Entonces mañana ustedes van a dar el tema 6 como pretest. Pero el doctor Paico va a hacer su clase, va a adelantar la clase del lunes y va a hacer la clase me parece que es patología de la pared abdominal y urogenital, ¿no? Esa es la clase 7. Sí. Ya, él va a adelantar su clase. Y la clase de patología colorectal yo la hago el lunes y se toma el examen del tema del doctor Paico, del que le toca. Claro. O sea, el orden está... o sea, mañana va a haber examen, mejor dicho. Sí, tiene que haber. Si no, no vamos a acabar. Sí. Si no, no podemos acabar. El día lunes se toma entonces... claro, el día martes ya terminan con cirugía oncológica, o sea, los tumores con el doctor Paico. Y ahí termina. Sí, entendido. Sí, gracias. Nos vamos retirando. Ya, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.